en el libro de Isaías capítulo 52. Isaías 52, verso número 2. Isaías 52, verso número 2. Vamos a continuar con nuestra serie Preparados en Cristo. Este es el tema número 45 y último tema de esta serie. ¿Okay? El tema de esta mañana que vamos a estar estudiando se titula Rescate sin dinero. Hay un libro que se le llama el libro de la Biblia, así se le llama. ¿Cuál es ese libro? El libro de Isaías. La Biblia tiene 66 libros, ¿okay? Y Isaías tiene 66 capítulos. Entonces cada capítulo va de acuerdo a cada libro de la Biblia. En el caso de las cartas a Tesalonicenses, pues son las cartas o los capítulos 52 y 53. Y van a ver que tienen mucho que ver con lo que estamos estudiando o con lo que vimos en esta parte. ¿Ok? Entonces vamos a hablar o vamos a dar lectura ahí. Isaías 52, versículo número 2. Dice ahí: sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Bien, hermanos. Isaías, voy a dar un poco de contexto de este libro para que podamos entender todo lo que vamos a hablar en esta sesión. Isaías fue un profeta que vivió en los tiempos del rey Ezequías, el rey al que se le dijo que tenía una enfermedad y que preparara su casa porque moriría. Entonces el rey Ezequías dice que volteó su rostro hacia la pared y empezó a llorar y dijo: Señor, yo no quiero todavía morir. Y entonces dice que lloró y le dijo: Señor, acuérdate que yo he andado en tus caminos y acuérdate que yo he buscado tu rostro. Y entonces Isaías, que fue el que le dio ese mensaje, dice que iba caminando de salida y Dios le volvió a hablar y le dijo que regresara y que le dijera que Dios había oído su oración y que Dios le iba a conceder 15 años más. ¿Ok? Y Ezequías dijo: bueno, ¿cómo voy a saber que eso es verdad? Entonces dice que el reloj no eran como los de ahorita, eran reloj de sol, que cuando iba caminando, la sombra iba caminando, la sombra del reloj iba a retroceder. Esa era la confirmación de que Dios iba a cumplir. Y así fue. Pero en ese tiempo, Ezequías tuvo un hijo muy perverso, llamado Manasés. Manasés fue el rey más perverso de Judá. ¿Okay? Ahora, el nombre Isaías significa Jehová ha salvado. Eso es lo que significa el nombre Isaías. Isaías también estuvo en varios reinados. El reinado de Usías, que fue un rey que murió leproso. Recuerden que este rey fue bueno, pero quiso hacer cosas que a él no le correspondían y le surgió la lepra en su frente. Y entonces murió leproso ese día. Ese rey murió así, apartado. El rey Jotam, que reinó poco. El rey Acaz, al quien se le dio la profecía de la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y el rey Ezequías y el rey Manasés, en el cual Isaías murió. Básicamente de ministerio fueron 32 años más o menos. Y el Manasés se dice la historia, que Isaías murió mártir o aserrado. Y se dice que
cuando fue perseguido Isaías, ya él teniendo más o menos unos 80 años, más o menos, Isaías se refugió en un tronco hueco. Ahí se refugió Isaías. Y entonces el rey Manasés mandó cortar el árbol con Isaías adentro. Entonces murió aserrado Isaías, así lo mataron. El profeta tenía 20 años cuando fue llamado por Dios en Isaías capítulo 6. Cuando ven que vio la gloria de Dios, tenía 20 años cuando él vio esa parte. ¿Ok? Bien, ahora entramos al punto donde vamos a ir ahora a nuestro estudio. El capítulo 52 que ahora estamos estudiando es un capítulo que continúa con lo dicho en el 51, lo cual citaré. Isaías 51, versículo 1. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, y lo bendije, y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Versículo 4. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley, y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. Y a mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Hermanos, recordemos que los últimos 15 años de Ezequías fueron unos años muy malos, y los de Manasés fueron peores. Y Dios permitió la invasión de un rey llamado Sennacherib, los cuales llevaron cautivo a Manasés, y eso se nombra en las crónicas, lo llevaron cautivo y en prisión Manasés se arrepintió y Dios lo regresó al trono. Pero Dios dejó palabras de aliento para su pueblo. Pero hermanos, ¿por qué venimos a este capítulo entonces? Porque Dios cuando dijo estas palabras estaba pensando en la iglesia. Recuerden que ahora el Israel de Dios es la iglesia. Ya el pueblo de Israel cumplió su misión. ¿Cuál fue su misión? Que de ahí viniese el Mesías. ¿Es especial ese pueblo? Sí lo es, pero no por el punto de que pues ahí Él es la luz de las naciones y Él es quien le dice al mundo cómo vivir. No, el propósito de Israel ya se cumplió, por lo tanto no debemos nosotros regresar a esa parte de tener la circuncisión, guardar el día de reposo, guardar las fiestas. Eso ya se terminó. ¿Okay? Seguimos ahí, Isaías 51:11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido oirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? ¿Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que te aflige, cuando se disponía para destruir? Pero ¿en dónde está el furor del que te aflige? El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan, porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Cuando vemos este pasaje, nos pone a pensar en todas las cosas que la iglesia ha pasado, que ha sido perseguida, ha sido aprisionada, ha sido amenazada. Y aún el día de hoy, hermanos, somos perseguidos por nuestros familiares, por nuestros conocidos, por el mismo gobierno. Eso se está levantando ya, hermanos, Empezaron ahorita ya a confirmar leyes que prohíban, según ellos, el adoctrinamiento de género, según ellos. O sea, tú ya no puedes decir a una persona que está mal lo que él piensa de él mismo. Tú no puedes decir eso. Eso es cuestión de cárcel.
Entonces vamos a llegar al punto, hermanos, que ya predicar de cosas así va a conllevar prisión. Entonces, la gente que persigue a la iglesia piensan que la destruyen y que la iglesia es algo de hombre, pero la verdad es que luchan contra algo que ellos mismos serán heridos, como se le dijo a Pablo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermanos, la iglesia no puede ser destruida porque no es de hombre, es de Dios. Entonces entramos al capítulo que nos compete, Isaías 52. Dice ahí: despierta, versículo 1, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Ok, ¿cuál es el tema principal de las cartas de los tesalonicenses? La segunda venida de Cristo. Entonces, hermanos, ciertamente Dios nos puede librar de la mano de los hombres impíos. Dice ahí, versículo 3, porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente blasfemado mi nombre todo el día. Entonces, hermanos, ciertamente Dios puede librarnos de la mano de los impíos, de los hombres malvados, que buscan reducir a la iglesia a cenizas. Pero Jesús también dijo lo siguiente: hay dos formas de salvar, y va a parecer un poco contradictorio, pero ahorita se los voy a mencionar. Mateo capítulo 10, verso 16. Hay dos formas de salvar, hermano. O sea, no siempre Dios va a actuar en una manera de que, ay, pues me están persiguiendo, no sé, con un arma de fuego, y entonces Dios puede librarme de que no me encuentren. Sí puede hacerlo. Sí, Dios puede hacer eso. Pero también te puede librar de otra manera. ¿Cuál es esa manera? Llevarte con Él. A veces esa es una de las opciones que no pensamos. Pero eso también es librarnos, hermanos. ¿Por qué? Vean lo que dice este pasaje. Mateo 10:16. Voy a leer desde allí para que veamos el contexto. El contexto son las persecuciones. ¿Qué se va a levantar antes de la segunda venida de Cristo? Dos cosas. Número uno, la apostasía. Y número dos, el anticristo. ¿Ok? El cual se levanta y se opone a todo lo que se llama Dios. ¿Ok? He aquí, versículo 16, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa, a nosotros? Sigue diciendo. Así que, habiendo dicho lo contrario, poniendo ese panorama, no temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. ¿A qué se refiere Jesucristo? A las enseñanzas que Jesús les dijo en privado. Hay cosas aquí que no se nombran, hermanos, pero Jesús luego dice que se apartaba
con sus discípulos solos y ahí les enseñaba. O sea, había cosas que los había dicho en secreto, o sea, solamente entre ellos, y que ahora no las iba a enseñar. Versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. O sea, puede pasar que Dios sí permita que muramos. Sí, puede pasar, entonces quiere decir que Dios no tiene poder. No, no quiere decir eso. Porque no se trata de hacer un milagrero, se trata de hacer su voluntad. Y a veces la voluntad para librar a cierta persona es que muera ya. Hermanos, es que el problema con esto es que a veces somos tan humanos que vemos las cosas de que para mí morir es malo. No necesariamente. No necesariamente. Y menos en Cristo. Para nosotros el morir es ganancia. Entonces, si lo vemos con esa perspectiva, morir por Cristo es un gran alivio. Obviamente el del mundo no lo entiende. Dice, no, pues no, yo no quisiera morir. Pues sí, porque tienes miedo de dónde vas a ir. Pero un cristiano que anhela estar con el Señor. No temáis a los que matan el cuerpo. ¿Por qué dice eso Cristo? ¿Cuál es el contexto? Las persecuciones. Y puede ser que en las persecuciones a muchos los van a matar. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y Cristo va a explicar cómo es eso. Lo va a explicar después. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A eso se refiere. ¿Eres cristiano? ¿Qué cosa más? No, pues no, ¿por qué no participa tu hijo en esto del Halloween? ¿Por qué no participa? Ay, no, es que maestra, es que mi esposo se enoja. ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Por qué no te debes a decir, es que eso a Dios no le agrada? No, porque vayan a bajarle puntos y pues mi hijo tiene que estar en el cuadro, pero al infierno con eso, ¿no? O sea, en el cuadro, pero al infierno. No teman al hombre, hay que temer a Dios. Eso es lo que significa. No temáis a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. Ah, ¿ya te cambiaste? No llegas a la reunión familiar, ¿ya te cambiaste? ¿Ya eres de los aleluyas? ¿Ya eres de los monjes locos? ¿Ya eres de esos? ¿De los locos esos que te lavan el cerebro ahí? ¿Ya eres de esos? Sí. Sí. Y si conocer la verdad es que me lavaron el cerebro, pues gracias a Dios que me lavaron el cerebro. Gracias a Dios. No, desde ese momento no eres mi hija. Ya moriste para mí. Para mí ya moriste. Ya nos has decepcionado. Versículo 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dios puede liberarnos, hermanos, en esta vida de la mano de los inicuos. Pero si no fuese así, esto también es liberar. Y hermanos, en la próxima serie vamos a ver eso. Vamos a ver eso. En la próxima serie vamos a estar estudiando el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel hay un relato donde los amigos de Daniel dijeron, a ver, calentaron el horno 10 veces más. ¿Van a arrodillarse o no? No vamos a arrodillar. Y sábete, rey, que Dios nos puede librar. Y si no importa. No vamos a arrodillarnos. ¿Se dan cuenta? En los 2 casos, Dios los libraba. Porque recuerden que no estaban en su tierra, estaban en Babilonia. Entonces, en ambos casos, es librar, si creemos. Obviamente alguien que no cree, pues la muerte no es una opción muy segura. ¿Por qué? Pues vas a ir a muerte eterna si no has creído en Jesucristo. Entonces,
el que Dios permita que un creyente muera en la persecución es librar, porque solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma, lo cual ahora disfruta de la presencia de Dios. La mayor liberación de la iglesia, hermanos, es la segunda venida. Esa es la mayor libertad que vamos a tener, la segunda venida. ¿No? Seguimos ahí, no pierdan ese pasaje, Isaías 52:3. Porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Y es verdad, nuestra salvación no fue con oro ni con plata. Anota este pasaje. Primera de Pedro 1:18. Lo voy a leer rápidamente porque quiero avanzar. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata o piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Ven? ¿De quién está hablando ese pasaje, Isaías? De la iglesia. Está hablando de la iglesia. Cristo va a regresar por aquellos que han sido comprados o han sido rescatados sin dinero. ¿Ok? Isaías 52:4-6. Porque así dice Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asilo lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuando vemos estos versos a la luz de la segunda venida de Cristo, tienen tanto sentido. ¿Por qué? Lo voy a leer en otra versión, versículos 5 y 6. ¿Qué es esto?, pregunta el Señor. ¿Por qué está esclavizado mi pueblo nuevamente? Quienes lo gobiernan gritan de júbilo todo el día blasfemando mi nombre. Pero yo revelaré mi nombre a mi pueblo y llegarán a conocer mi poder. Entonces por fin mi pueblo reconocerá que soy yo quien le habla. Hermanos, hoy en día el mundo más abiertamente se burla. Yo no he visto tanta burla tan abierta como el día de hoy, enseñando lo que hacen. Y que Dios ha dicho que es abominación, y aún así adrede lo hacen. Lo hacen sin temor alguno y blasfeman el nombre de Dios. O sea, no tienen temor de hablar de más. No tienen temor de enseñar lo que hacen. Pero en aquel día, hermanos, que vendrá a ellos como ladrón en la noche, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Sigue diciendo, versículos 7-12. Cuán hermosos son los montes, los pies de los que trae alegres nuevas, los que anuncian la paz. Este versículo lo ocupó Pablo en Romanos capítulo 10. Del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo y a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Dice ahí, hermanos, porque Jehová os congregará. ¿Cuándo será eso? La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Y así lo confirma el Apocalipsis. Apocalipsis 7:9. Hermanos, cuando tú le dices a un judío este pasaje, él dice que habla de ellos, de cuando ellos volvieron a ser el Estado de Israel. Y que lo que más se ve allí después es cuando el Mesías aparezca, según ellos. Adivina cuál es el siguiente capítulo. Isaías 53, que es el capítulo del Mesías
y sus sufrimientos. Y ese es un capítulo que los judíos no estudian, porque ellos rechazan rotundamente que ese capítulo se refiere a Jesús. Dicen ellos que ese capítulo se refiere a ellos, que sufren por el mundo. O sea, no aceptan que sufren por su pecado. Ellos dicen que sufren por el mundo. Capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Qué dice Isaías? Porque no saldréis apresurados, ni saldréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Sigue diciendo. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se posaron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. ¿De qué habla Isaías? De los utensilios del templo. No está hablando de los utensilios que ya están allá en un museo que está allá en Israel, de que ya tienen todos los utensilios para el tercer templo. No está hablando de eso, hermanos. ¿Por qué no podemos decir que está hablando de eso? Porque recuerden que el sacerdocio ya fue cambiado. Ese es el problema del dispensacionalismo. ¿Cuál? Ponen a Israel de un lado y a la iglesia del otro. Entonces ellos dirían, Isaías 52 aquí ya está hablando de Israel nada más, entonces eso no aplica para nosotros. No, es que aquí dice que ellos ya están ministrando en el templo, pero no está hablando del templo del tercer templo, está hablando del templo de los cielos. Recuerden que cuando Juan vio la Nueva Jerusalén, dice, no vi en ella templo. ¿Por qué? Porque Dios habita en medio de ellos. Y el que estaba sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Vean lo que dice ahí. Y ya no tendrán hambre, ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Qué nos está diciendo ese verso? Cielos nuevos, tierra nueva. ¿Cuándo sucederá eso? La segunda venida de Cristo. Cielo nuevo y tierra nueva. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué dice esa parte? O sea, ¿quiere decir eso que en el cielo se puede llorar? No, hermanos. Recuerden que Apocalipsis es un libro con un lenguaje profético. Y los lenguajes proféticos utilizan semblanzas para dar a entender algo. No está hablando eso literal. Está diciendo que la mayor libertad de este mundo donde se caracteriza por las lágrimas y el dolor, en ese momento no existirá más. ¿Por qué? Lo que también nos está diciendo ese pasaje es que el motivo por el cual la humanidad sufre y el motivo por el cual vemos tanta hambre, tanta trata de blancas, tantos huérfanos, tanta decadencia, ¿cuál es el motivo? La ausencia de Dios. Ese es el motivo por el cual el mundo está como está. No es porque nos falte educación o porque nos falte evolucionar. Eso no es el motivo. El motivo es porque el hombre ha abandonado a Dios.
Y entre más abandona a Dios, su vida es más miserable. Por eso dice ahí, el Cordero estará en medio de ellos. O sea, el motivo por el cual habrá una plenitud tal es que Dios va a estar ahí. Todo tiene sentido, hermanos. Pero ¿saben qué, hermanos? Este pasaje los judíos no lo entienden. Porque para ellos esto habla de ellos en sentido literal y vienen entonces un capítulo muy conocido. Seguimos ahí. Capítulo 52, versículo 13. Capítulo 52, versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. Vamos a ponerlo así. En la sombra de Tesalonicenses, ¿quién es el que va a volver? Bueno, Isaías 53, a partir del 52:13, nos lo va a explicar. ¿Quién es el que va a volver? He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy, muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Cuándo será eso? La segunda venida. Porque cuando Cristo venga, dice otra parte de las Escrituras, y entonces lo verán al Hijo del Hombre con gran poder y gran gloria. Y entonces dirán a las peñas, caed sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el día de la ira de Dios ha llegado, y ¿quién podrá permanecer en pie? Y en ese momento le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. La gente que en este momento no entiende y que se burla y que ay sí Jesús, una religión más, en ese momento van a entender lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, y hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Quiero que vean el pasaje de cómo lo ve en el punto, hermanos. Tenemos que verlo así. Cuando dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Es que el mundo espera a alguien que sea muy poderoso, pero que sea como él. Vean a los superhéroes de los cómics. Tienen grandes poderes, pero grandes debilidades. ¿No? O sea, Superman, tú dices, vuela y súper fuerte y muchas cosas, pero una piedrita lo debilita. ¿No? O sea, el hombre quiere héroes, pero los hace a su semejanza con debilidades así. Entonces, cuando ven a Jesús, no lo ven como un héroe. Lo ven como eso. Como alguien que está azotado. Ay, es que lo mataron por equivocación. Pero no lo ven como un héroe. Porque ellos se han ideado un héroe en su vida que no existe. El verdadero héroe, el verdadero salvador del mundo es Jesucristo. Algo que está fuera de lo común del mundo. El mundo quiere una persona que inmediatamente lo saque de sus vicios. Rápido, o sea, hoy creo en él, mañana me saca. No. Porque así serían los superhéroes. Lo arreglan todo en un momento. No. Por eso, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces la gente, no, pues
Ah, ustedes son cristianos. Ah, sí, pero ¿qué esperan? O sea, ustedes no van a cambiar el mundo. Pues si no has leído la historia, es la iglesia la que ha mantenido muchas cosas en el mundo. Pero cuando Cristo venga, muchas cosas serán libertadas. Hermanos, entonces, ¿quién volverá? Aquel de quien el mundo tanto se burla. Aquel que el mundo tanto le inventa cosas hasta el día de hoy. Tuvo una hija. Está allá por Francia. No, Jesús no murió, nada más lo emborracharon. Como que lo atarantaron, pero él no murió. No. Es que no toman en cuenta el evangelio de Judas, el evangelio de Felipe, el evangelio de Bernabé. No toman esas cosas. El libro de Enoc, ¿por qué no lo toman en cuenta? Y hermanos, podemos argumentar varias cosas, pero muchos de esos evangelios fueron escritos mucho después que esas personas murieron. Y se puede comprobar por la prueba de carbono y la prueba de la escritura misma del libro. O sea, el libro de Enoc se compone de 5 libros. Y la mayoría de esos libros fueron escritas después de la vida de Enoc. Entonces, muchas cosas. Ah, bueno, pero Judas lo cita. ¿No? En la epístola a los Judas. Dice como Enoc. Bueno, el hecho de que se cite algo no quiere decir por eso que ya el libro es inspirado. Es como Pablo cuando en Tito dijo, un profeta de ellos también dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, ¿no? Dijo de un profeta. Entonces, ¿vamos a agarrar los escritos de ese profeta y los vamos a añadir a la Biblia porque son inspirados? ¿Se dan cuenta la lógica que muchos utilizan que no es? Así no se utiliza la hermenéutica, hermanos. No, el hecho de que alguien cite algo no quiere decir por eso que es inspirado en el sentido de que, no, pues entonces agregamos todos los escritos. No. Judas citó esa parte porque en ese momento recuerden que no tenían Word, ni logos, ni computadoras. No. Todo lo que se escribía era de memoria. O sea, Pablo escribió una carta y por eso los versículos en el Nuevo Testamento no están bien como en el Antiguo. ¿Por qué? Era de memoria. Dios les recordaba ese pasaje y lo escribían, pero lo escribían como ellos se acordaban cómo era. Obviamente la parte esencial del verso está en el Antiguo Testamento. Pero entonces, ¿por qué no es igual que el Antiguo? ¿Por qué no dice, no dice las mismas palabras? Porque al momento de estar escribiendo la carta, Pablo se acordaba, este verso, y lo escribía el verso, pero no tenía aquí una Biblia al lado. Eso no existía para respaldar algo. Entonces, hermanos, el mundo tanto inventa de Cristo. Aquel a quien el mundo tanto persigue, aquel a quien ha recibido un nombre que es sobre todo nombre. Y como lo dijo el apóstol Pedro, Hechos 2:29. Hechos 2:29. El mundo, hermanos, sigue viendo a Jesús así, como herido, azotado, con una corona. Lo sigue viendo como estas procesiones que apenas pasaron. Así el mundo sigue viendo a Jesús. Como alguien que llevó un madero. Como que lo crucificaron, lo negaron, gritaron, crucifícale, lo azotaron. Por eso hasta películas ya le sacaron. ¿Te has preguntado por qué no hay películas de la segunda venida de Cristo? Según el mundo, ¿por qué crees? Porque ellos no lo ven así. Porque para que alguien lo vea así, tiene que ser hijo de Dios. Pues la pasión de Cristo es la clara muestra de cómo el mundo ve a Jesús. ¿Cómo? Herido, débil, vencido, según ellos. Y ven, hasta los satanistas se burlan. No, dice Satanás que él lo mató. No es cierto, hermanos. Recuerden que Jesús dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. A Jesucristo nadie lo mató. Él entregó su vida voluntariamente.
Que no se crean que el mundo se burla, hermanos. Pero en aquel día, cuando Él regrese, esas burlas se van a convertir en miedo. Porque saben que el día de la ira de Dios ha llegado. Varones hermanos, versículo 29, Hechos 2:29. Se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ahí Hades significa la tumba, ni su carne vio corrupción, o sea que no se pudrió, no se lo comieron los gusanos. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué? Pentecostés. Hechos 2 empieza con Pentecostés. Así que, exaltado por la diestra de Dios y recibido la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A ver, pregunta acá. Y ya los del instituto saben la respuesta, pero ¿a qué se refiere ese pasaje? ¿Qué está diciendo Pedro? A ver, ¿no se supone que Jesús es Dios? Sí. ¿Y no se supone que Jesús ya estaba reinando desde antes? Y aquí dice que Dios le ha hecho Señor y Cristo. A ver, ¿cómo? Si entendemos así, bueno, es que va a ser aguas, porque los testigos de Jehová piensan así. Los testigos de Jehová dicen: no, es que Cristo no es Dios, va a ser Dios. No, Cristo es Dios. ¿A qué se refiere con ese pasaje? Que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vean los títulos que Pedro utiliza en el verso. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, ¿cuándo ocupó el nombre Jesús, el Hijo? Cuando se encarnó. Recuérdenlo cuando se lo dijo a María, ¿no? Y aquí concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién fue hecho el Señor y Cristo? El Cristo hombre. Cristo ya estaba en la gloria. El Hijo ya dice: Padre, vuélveme a dar la gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. No quiere decir que Cristo dejó de ser Dios, pero el Cristo hombre no se había sentado a la diestra de Dios. Eso apenas iba a ocurrir. Cristo ya estaba. Y siempre ha sido Dios. Pero el Cristo hombre sí tuvo un inicio. Y ese Cristo hombre que fue resucitado y que cumplió y que obedeció, era el que ahora se le ha hecho Señor y Cristo. No quiere decir que va a ser Dios. Él ya es Dios. Pero el Hijo encarnado no había subido al cielo aún. Eso es lo que va a pasar. ¿En símbolo de qué? Victoria. Al oír esto se compungieron de corazón, dice, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué se compungieron de corazón? Porque seguían viendo a Jesús como el azotado, como el herido, como el negado, como el sepultado. Pero hasta ahí. Y la gente sigue viendo eso mismo. Sigue viendo a Jesús como el herido, el latigueado, pues lo mataron por error. Pero ya no ven al Cristo que ha sido hecho Señor y Cristo. No lo ven así, porque eso solamente un hijo de Dios lo puede entender. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios
os llamaré. ¿Por qué dice allí, arrepentíos y bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo? A ver, ¿cuál es el verdadero bautismo? ¿El de Jesucristo o el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cuál es? Que ahí dice el nombre de Jesús. ¿Quién habló que dijesen que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Quién dio esa orden? Jesucristo. Por lo tanto, cuando dice ahí Jesucristo, está hablando en la autoridad que Cristo les había dado para bautizar. Ese bautismo está hablando del mismo bautismo que Cristo ya había dicho. Está hablando de la autoridad. Recuerden que cuando Juan el Bautista estaba bautizando, le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? ¿Y qué dijo Juan? No soy. Entonces, ¿por qué bautizas? Yo os bautizo en agua, pero viene uno atrás de mí que no bautizará en agua, sino lo bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego, del cual no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. A eso se refiere. Juan el Bautista predicó de Jesús. Y hay que bautizarnos en su autoridad. ¿Por qué? Porque Él es el Mesías. Recuerden que aquí el público al cual Pedro le está hablando, la mayoría son judíos. Sí hay de otras lenguas, ahí lo dicen Pentecostés, pero la mayoría son judíos, porque Pedro fue enviado a los judíos y ellos no creían que Jesús era el Mesías. Al decir, bautícense en el nombre de Jesucristo, ustedes lo que están esperando ya sucedió. Vean, hoy muchos todavía no creen en Jesucristo y se bautizan en nombre de los ídolos, se bautizan en nombre de no sé qué tanto rollo, en nombre del dinero. Recuerden que el bautismo es identificación. Yo me identifico con. Y eso a lo largo de las Escrituras. 1 Corintios 10 habla, y todos fueron bautizados en Moisés. ¿Okay? ¿A qué se refiere? ¿Moisés estuvo bautizando? No se refiere a eso. Moisés no bautizó a nadie. Sino se refiere a que la gente se identificó con Moisés diciendo, él es el enviado de Dios. Entonces a eso se refiere. Otra cosa, ¿es necesario bautizarse para perdonar los pecados? No. Entonces, ¿por qué dice ahí, arrepentíos y bautícense? Porque la muestra de que alguien ha creído es que obedece. No es para que se perdonen sus pecados, es porque ya ocurrió. Es como Abraham. Abraham no sacrificó o iba a sacrificar a su hijo para ganarse la salvación. Era porque ya la tenía. Y la fe sin obras es muerta. Entonces no puede decirse que alguien ya se arrepintió y sigue confiando en el ídolo. Pues no. No. Te estás engañando. Y tú ya creíste que ahora tu confianza está puesta en ¿quién? En Cristo, en el cual te bautizas. Entonces, hermanos, cuando entendemos lo glorioso de la cruz, entendemos lo que le espera a la iglesia a través de la segunda venida de Cristo, y es aún más glorioso. Hermanos, el capítulo 53 que vamos a terminar de leer, no está allí para que sintamos lástima, sino más bien para que veamos lo glorioso de la salvación y lo que el mundo tanto predica que debe ser el amor y no sabe lo que habla, por cuanto no conoce a Dios, porque solamente Dios es amor. O sea, cuando leemos Isaías 53, debemos ver, hermanos, lo glorioso que es la salvación y otra cosa, lo que Dios nos ha hecho entender y que el mundo no comprende. Entonces, vámonos por la parte final. Isaías 53:5 y vámonos por la parte final. Porque ya se me acabó el tiempo, hermanos. Mas él herido fue, versículo 5, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Eso el mundo lo comprende? No. O sea, el mundo, no, es que Jesucristo murió así porque pues cargó con los pecados del mundo. Eso el mundo no lo entiende. Ni Israel lo entiende. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿A qué apunta eso? A los sacrificios del Antiguo Testamento. Él es el verdadero sacrificio, hermanos. Entendamos esto. Jesucristo es el verdadero israelita. Jesucristo es el verdadero Israel, no la nación. Jesucristo es el verdadero Israel porque Él es la simiente de Abraham. Él es la promesa, hermanos. Él es el verdadero Israel. Él es la verdadera salvación. Él es el verdadero sacrificio. Él es el verdadero sacerdote. Cristo es el verdadero sacerdote. Cristo es el verdadero sacrificio. No necesitamos reanudar todo ello que los israelitas quieren reanudar. Está bien, lo quieren reanudar, que lo reanuden. Pero eso no va a implicar que nosotros ya no necesitamos de esto, porque Cristo es el verdadero sacrificio. Por eso da esa imagen. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos, la descendencia de Cristo no es algo carnal. ¿Saben por qué eso no es verdad? De que no, pues con María Magdalena. Porque la verdadera descendencia de Cristo no es en la sangre, es espiritual. Por eso dice ahí, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Y vean lo que dice el pasaje anterior, ¿no? Dice ahí, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. O sea, parece que como que lo mataron, pero no dejó descendientes. Pero en realidad es que el punto de esto es que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, solamente en el espíritu. Fue Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. La generación y el linaje del postrer Adán, Cristo, es espiritual y es para siempre. Ejemplo de ello, Elí. Dios le había prometido por medio de Eleazar, porque Eleazar era el tatarabuelo de Elí, y le había dicho que siempre tendría el sacerdocio. Pero cuando él desobedeció con sus hijos, ¿qué le dijo Dios? Ahora yo nunca te halaga, porque yo honraré a los que me honran. Y nunca más Elí tuvo el sacerdocio. Nunca más. Eso, hermanos, es la carne. Pero en el caso de Cristo, ¿cuándo será quitado Él? Jamás. Jamás, hermanos. Verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. ¿A qué se refiere con los fuertes repartirá despojos? A la iglesia. No puede un hombre entrar a la casa de un hombre fuerte si antes primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Despojos tiene la idea de cuando alguien ha conquistado una ciudad, ha conquistado un pueblo y toma el botín. ¿Quién hizo eso? Cristo.
Satanás está atado. Y él no puede ir contra la iglesia, pero llegará un momento en que será desatado. Y entonces el mundo se levantará contra la iglesia. Y en ese momento, cuando la iglesia esté a punto de ser destruida y que parece que va a ganar, Jesucristo volverá. Y descenderá fuego del cielo y serán consumidos. Y ahí será que el fin del mundo. Y viene el juicio final. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces concluyo, hermanos. La iglesia es la muestra de aquello que el mundo tanto predica y no entiende. La iglesia es el resultado glorioso de la cruz. La iglesia es el fruto de la aflicción del justo por los injustos. La iglesia es la clara muestra de que Dios es fiel a su palabra. La iglesia es las promesas hechas en el Antiguo Testamento cumplidas en Cristo. La iglesia es la gracia de Dios manifestada en la tierra. La iglesia es la muestra de la misericordia de Dios a toda la humanidad. Por eso, hermanos, el mundo no lo entiende. Piensa que la iglesia es un estorbo. Como para ellos, en la antigüedad, Cristo fue que era un estorbo. Y así como quisieron matar al maestro, que era un estorbo, así hoy en día quieren matar ¿qué? La iglesia, porque es un estorbo. No los deja ser como quieren ser. Eso es el mundo, hermanos. Efesios 3:14, vamos a terminar con ese pasaje. Eso es la iglesia, hermanos. Por eso, hermanos, la iglesia no es de hombre. La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Dios. Y en la iglesia debe abundar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así conocemos sus promesas. Y ven lo que dice este pasaje. Efesios capítulo 3, verso 14. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. ¿Qué es el amor de Cristo? Isaías 53. Esa es la muestra del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿A qué se refiere que excede todo conocimiento? Que aún los más sabios del mundo, según, no comprenden ese sufrimiento del Mesías. Y son un IQ muy elevado, tantos doctorados y postdoctorados y cosas así. Y cuando leen ese pasaje no lo entienden. Ese es el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Que eso es lo que, hermanos, nos hace tener esperanza. Solamente la iglesia tiene esa parte. ¿Cuál? Esperanza, una esperanza que no puede ser abolida. Porque aunque este cuerpo sea muerto, aún en ese punto somos librados. Cosa que el mundo no tiene, hermanos. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo.